Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 514 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Jesús, buenos días. Gracias Señor por levantarnos en esta mañana, por traernos a tu presencia, por darnos el deseo de seguir escudriñando tu santa palabra y por darnos el deseo Señor de querer obedecerla y de tratar, Señor, de vivir lo más que se pueda conforme a tu santa voluntad. Mi Señor Jesús, tú dices en tu palabra que nosotros somos la luz del mundo. Tú nos has puesto, Señor, por lámparas en este mundo tan oscuro, Señor. Así que, Padre, al menos yo nunca he visto una lámpara, Señor, que prenda sin estar cargada de luz, sin estar conectada a la toma corriente, Padre. Así que en esta mañana, Señor, venimos a tu presencia a conectarnos contigo por medio de tu palabra, Señor. Oh Dios amado, permite que tu santa palabra, Señor, nos ayude, Señor, nos ilumine, abra nuestro entendimiento, nos ayude, Señor, a ver cuál es tu voluntad y a llevarla a cabo, Señor. Ayúdanos, Padre, para que tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo nos empoderen, Señor, nos capaciten, para que hablemos de tu santo evangelio a otros, Señor, y seamos verdaderamente una luz, alumbrando con tu palabra, Señor, para traer salvación a aquellos que todavía están perdidos, Padre. Por favor, Señor, úsanos el día de hoy. Pon a alguien a quien podamos hablarle de tu santa palabra, Señor, y permite que esa persona, Señor, sea una buena recipiente de tu bendita palabra y sea salva, Señor. Úsanos, Padre, que nosotros somos unos instrumentos en tus manos, mi Dios amado. Obra tu voluntad en nosotras, Padre, te lo pedimos. En tu nombre, mi Señor Jesús, oramos. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Josué, capítulo 8. Vamos a leer los versos del 1 al 28. Josué, capítulo 8, versos del 1 al 28. Dice la palabra del Señor así. Jehová dijo a Josué: No temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ahí y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ahí, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: Huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad, os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ahí, al occidente de Ahí. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ahí. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ahí. Y el valle estaba entre él y Ahí. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ahí, al occidente de la ciudad. Así pusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle.
Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai, y también la hirieron a filo de espada, y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dios animó a Josué para que continuara. El botín de Ai no tenía que ser destruido como el de Jericó. Por tanto, no había peligro de que la gente cometiera esa transgresión. Acán, que tomó el botín prohibido, perdió eso, la vida y todo. Pero el resto de la gente que se mantuvo lejos de la cosa maldita fueron rápidamente recompensados por su obediencia. La forma de tener el consuelo de lo que Dios nos permite es alejarnos de lo que nos prohíbe. Nadie pierde por negarse a sí mismo. Obsérvese la conducta y la prudencia de Josué. Los que quieren mantener sus luchas espirituales no deben amar su comodidad. Probablemente él se fue solo al valle a orar a Dios, pidiendo una bendición, y no buscó en vano. Él nunca retrocedió hasta terminar la obra. Quienes han extendido sus manos contra sus enemigos espirituales nunca deben retroceder. Dios, el juez justo, había sentenciado a los cananeos por su impiedad. Los israelitas solo ejecutaron la sentencia. Nada de la conducta de ellos puede mostrarse como ejemplo para los demás. Fin de la cita. Mujeres hermosas, ¿se acuerdan de la historia que vimos en el capítulo 7 de aquí de Josué? Vimos la historia de Acán, un miembro de la tribu de Judá que tomó para sí del botín de la guerra contra Jericó cuando Dios les había dicho que no agarrara a nadie nada. Solamente se iba
agarrar en Jericó lo que iba a ser para el Señor y nada más. ¿Se acuerdan? Pero Acán no obedeció, pues al ver un manto babilónico muy hermoso y monedas de plata y lingotes de oro, no se aguantó y tomó un lingote, unas monedas y un manto babilónico y los escondió en medio de su tienda de campaña, ¿verdad? Con ayuda obviamente de sus familiares más cercanos, que era la esposa y los hijos. Y por su pecado perdieron la guerra contra Ahí, cuando pelearon la primera vez. Murieron 36 hombres del pueblo de Israel en esa guerra. Y bueno, Dios le muestra a Josué del por qué habían perdido la guerra. Le dice que habían pecado, que habían robado y hasta habían guardado lo robado entre sus enseres. Y entonces le dice a Moisés cómo tiene que hacer para descubrir el pecado. Josué hace lo que Dios le dice, el pecado es expuesto. Y Acán y su familia pues fueron apedreados y quemados tal y como Dios lo había mandado por el pecado de Acán, por haber agarrado lo que Dios le dijo que no agarrara, ¿verdad? Sin en cambio aquí en este capítulo 8, mujeres hermosas, vemos que al haber quitado ya el pecado de en medio de Israel, Dios vuelve con ellos y les asegura la victoria contra Ahí, ¿verdad? Y ahora sí les da permiso de agarrar lo que quieran del botín. ¿Por qué Dios no les dejó agarrar nada en Jericó y en Ahí sí, mujeres hermosas? Porque recordemos que las primicias son ¿de quién? Del Señor. A Él le pertenecen las primicias. Amén. Jericó era la primera ciudad conquistada de Canaán, así que el primer botín era ¿para quién? Para Dios. Amén. Pero, pues, Acán pecó porque agarró de lo que le pertenecía al Señor, ¿verdad? Y como ya hemos visto en varias ocasiones, Dios nos pide las primicias, o sea, el diezmo, las ofrendas. ¿Por qué? ¿Porque necesita? No. Dios no necesita nada de nadie. Amén. Él es el dueño del oro y la plata y de todo. Amén. Pero nos pide porque sabe que nosotros necesitamos aprender a dar. Y cada que nosotros le damos a Dios, o cada que nosotros le damos a alguien, ¿verdad? A Dios, dándole a alguien, se va con esa dádiva un poquito de nuestro egoísmo. Dios quiere que aprendamos a ser dadivosos y a quitar todo el egoísmo de nosotros, ¿verdad? Que no siempre quieramos todo para nosotros. Pero aquí también en esta porción, mujeres hermosas, Dios también nos enseña paciencia. Dios quiere que aprendamos paciencia. Si tan solo Acán se hubiera esperado tantito, ahorita estuviéramos leyendo que conquistaron Ai y se quedaron con todo el botín y que Acán y su familia fueron felices disfrutando lo que Dios les había permitido agarrar en la guerra contra Ai, ¿verdad? Nadie hubiera muerto de los de Israel, ¿verdad? Pero no. Tristemente leemos que Acán murió junto con su familia y solamente el resto del pueblo que sí obedecieron a Dios disfrutaron del botín de los de Ai, ¿verdad? Mujeres hermosas, oremos que Dios nos ayude a ser pacientes, ¿verdad? Oremos que Dios nos ayude a darle lo que Dios quiere que le demos, ¿verdad? Y a esperar a que nos dé Él, ¿verdad? Para disfrutar lo que Él nos autoriza a tener, ¿verdad? En el capítulo 7 vimos que Josué, aconsejado por los hombres que había enviado a Ahí para espiarla, mandó solamente 3 hombres para conquistarla, pero aquí vemos que envió 30,000 y los de Ahí, sin saber lo que había pasado, pues se confiaron y usaron la misma estrategia contra Israel que habían usado la primera vez, ¿verdad? Persiguiéndolos y dejando sola su ciudad a merced de los israelitas, los cuales la quemaron. En la batalla contra Jericó, el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada para que las murallas cayeran, y aquí vemos que en la guerra contra Ahí, los israelitas tuvieron que usar una estrategia militar y hacer todo, ¿verdad? Jericó fue conquistada de día y Ahí de noche. Mujeres hermosas, Dios no obra siempre de la misma manera en todas las situaciones difíciles que pasamos. En algunas Dios hará todo y nosotras pues solamente vamos a mirar lo que Él hace, ¿verdad? Y en otras ocasiones Dios va a dejarnos actuar. Es por eso que debemos estar en continua comunicación con Dios para que Él nos diga lo que tenemos que hacer o para que nos diga no hagas nada, solamente mira que yo lo voy a hacer todo, ¿verdad?
Pobres hombres los del pueblo de ahí, mujeres hermosas. Dios les dio tiempo para arrepentirse y no lo hicieron. Ni siquiera hubo un solo sabio entre ellos. En Jericó vimos a Rahab y a su familia que confiaron en Dios y se salvaron. Pero aquí, en Ahí, vieron a los espías que envió Josué, y aún sabiendo lo que había pasado con Jericó, ninguno de ahí quiso confiar en el Señor, ninguno se arrepintió. Y pobrecitos, los de ahí, mujeres hermosas, son figura del diablo. ¿Por qué? Como la primera vez que fueron atacados ganaron, se confiaron. El enemigo, cuando pone a prueba a Eva, la pone en tentación, ¿verdad? Eva cae y el enemigo se confía. Los de ahí confiaron en su poder y en su inteligencia y terminaron mal. Esta segunda vez que fueron atacados, pensaron que porque iban persiguiendo a los israelitas ya tenían la victoria, sin imaginar que había otro grupo de israelitas escondidos listos para acabar con la ciudad y venir tras ellos para acorralarlos ahí en el desierto y acabarlos. Y así está el diablo también, que pensó que porque ya había vencido a Eva, pues al Jesús ser crucificado, ya había vencido nuevamente. Pero cuando resucitó nuestro precioso Salvador, qué sorpresa se llevó, ¿cierto? Y ahora está acorralado, ahí esperando el momento de ser arrojado a ese lago de fuego del infierno, ¿verdad? Así que por eso, mientras llega ese momento en que Él es arrojado al lago de fuego del infierno, pues obviamente está tratando de hacer hasta lo imposible para llevarse a más personas con Él, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, oremos para que Dios toque el corazón de aquellos que aún están del lado del enemigo, ¿verdad? Y puedan tener el corazón de Rahab, ¿verdad? Y sean transformados, sean arrepentidos para que se vuelvan al Señor y no vayan al infierno con el enemigo, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, oremos al Señor por todos los perdidos. Oremos al Señor que Dios nos dé amor por aquellos que aún no han venido al Evangelio. Amén. En los versos 22 al 26 vemos a Josué seguir el ejemplo de Moisés. Josué había aprendido bien de Moisés, ¿cierto? ¿Se acuerdan en Éxodo capítulo 17, cuando Israel peleó contra los de Amalec? Dice la palabra del Señor que Moisés permaneció con sus manos levantadas durante toda la guerra, porque cuando las bajaba por cansancio, los de Amalec prevalecían, o sea, como que se iban ganando, ¿verdad? Y cuando alzaba sus manos, pues son los de Israel los que prevalecían, comenzaban a ganar. Así que bueno, al cansarse, pues Aarón y Hur le buscan una piedra, hacen que se siente y ellos son los que levantan las manos de Moisés para que pueda continuar con sus manos levantadas hasta que pudiera terminar la guerra, llevándose ellos la victoria, ¿verdad? Y aquí vemos a Josué no retirar su mano que había extendido con la lanza hasta que fueron destruidos por completo los moradores de ahí. Amén. Así que aquí podemos ver cómo Moisés hizo un buen trabajo, ¿verdad? Siguió los ejemplos de Moisés. Acompáñenme, por favor, a leer los versos 27 y 28. Dice la palabra del Señor así. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ahí y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Aquí vemos que los israelitas sacaron las cosas del botín de las cuales pues se iban a adueñar, como Dios ya les había dicho que lo hicieran. Y al último Josué dice que le prende fuego a la ciudad, ¿verdad? Dice Zacarías capítulo 3 verso 2 en la parte B de ese versículo. Dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí en esta sagrada escritura el diablo acusa a Josué, que por cierto no es el mismo Josué que estamos estudiando. Este Josué que estamos estudiando es hijo de Nun, y el Josué del que habla Zacarías 3:2 es el hijo de Josadac, que fue sumo sacerdote, ¿verdad? Que por cierto, mujeres hermosas, si están buscando nombre para su hijo, pónganle Josadac, porque Josadac significa Jehová es justo. Amén. Y bueno, después de este pequeño consejo comercial, volvamos a lo que nos interesa en cuanto a Zacarías, capítulo 3, verso 2.
Mujeres hermosas, ¿por qué Dios dijo eso de Josué, el sumo sacerdote, hijo de Josadac, ahí en Zacarías 3:2? ¿Por qué dijo que es como un tizón arrebatado del incendio? Porque toda alma convertida es un tizón arrebatado del infierno. Amén. Mujeres hermosas, recordemos que solamente hay dos caminos en la vida. Nuestro Señor Jesucristo nos lo explicó, ¿verdad? El camino ancho y el camino angosto. El camino ancho es el que nos lleva al infierno, que de hecho es en el que nacemos, y el camino angosto es el que nos lleva al cielo. Amén. Así que al nacer en el camino ancho que nos lleva al infierno, cuando escuchamos el Evangelio y al igual que Rahab ponemos nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, somos salvos, lo cual significa que somos tizones arrebatados del fuego del infierno, ¿verdad? Mujeres hermosas, al igual que Dios le permitió al pueblo de Israel salvar el botín del fuego, a nosotros también nos ha dado la orden de predicar su evangelio y así rescatar las almas valiosas del fuego del infierno. Mujeres hermosas, prediquemos y saquemos muchos tizones del camino que los va a llevar a quemarse por toda la eternidad. El botín que Israel se quedó de la ciudad de Ai, se les acabó o lo dejaron el día que murieron, porque no se llevaron nada. Nada nos podemos llevar el día que nos muéramos, ¿verdad? Pero el botín de almas ganadas para nuestro Señor Jesucristo irá con nosotros al cielo y nuestro gozo será perpetuo, mujeres hermosas. Así que, mujeres hermosas, por favor, no pongamos nuestra mira en las riquezas de este mundo, sino en las celestiales. Amén. Así que si Dios nos ha mandado en Mateo 28 la gran comisión de ir y hacer discípulos, ¿verdad? De ir y rescatar tizones del fuego del infierno, hagámoslo, mujeres hermosas. Así como le obedecemos cuando Él nos dice, toma esas riquezas del mundo, ¿verdad? Te las dejo para que las uses, tómalas. Así también hagamos uso de las riquezas espirituales que Dios nos da, mujeres hermosas. Y así también obedezcámoslo para ir y predicar su santa palabra para que otros sean rescatados del infierno. Amén. Eso es lo más valioso, las almas para Cristo, mujeres hermosas. Así que oremos al Señor que Dios nos use como instrumento para ir y rescatar almas. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que yo espero sea de gran bendición y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre fiel, Dios todopoderoso. Señor Jesús, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Gracias, Señor, porque nosotras mismas, Señor, fuimos tizones, listas para ir a ser quemadas al infierno, pero tú nos rescataste, Señor, y por eso estamos aquí escuchando tu santa y bendita palabra, Señor. Por eso estudiamos tu palabra, Señor, para seguir aprendiendo más de cómo, Señor, se llevó a cabo ese plan para que tú nos rescataras, Señor. De cómo éramos antes, Señor, del por qué tu corazón fue movido a misericordia para salvarnos. Oh Señor Jesús, muchas gracias porque tú diste tu vida por nosotros para rescatarnos. Ayúdanos, Señor, ahora a nosotros a dar nuestra vida, Señor, por el Evangelio, a seguir aprendiendo de ti, Señor, a seguir, Padre Santo, enseñando tu palabra, a predicar tu Evangelio para que otros tizones sean rescatados, Señor. Señor, úsanos como instrumento en tus manos. Henos aquí, Señor. Envíanos a nosotros a predicar tu santa palabra, Señor. Por favor, Padre Santo, pone en nuestro camino a la gente que tú quieres que le hablemos de tu palabra, Señor. Pero ayúdanos, Señor, para que hablemos no solamente con nuestra boca, sino con nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente iglesia dentro del templo o dentro de estas 4 paredes donde escuchamos tu palabra, sino que ayúdanos a ser iglesia allá afuera también, Señor. Ayúdanos a empezar por nuestra casa, Señor, a ser buenos ejemplos de tu palabra, Señor, buenas discípulas tuyas, Señor, en nuestra casa primeramente y después con los de allá afuera, Señor, porque de nada nos serviría, Padre, alumbrar aquí adentro de nuestra casa, Señor, alumbrar allá afuera, en la calle y ser oscuridad de nuestra casa, Señor. Ayúdanos a alumbrar dentro y fuera de nuestra casa. Ayúdanos a hacer esas lámparas bien cargadas de electricidad de tu palabra, Señor, bien cargadas de poder para, Señor, tener, Señor, la palabra correcta para hablarla a aquellos que la necesitan, Señor. Ayúdanos a seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, para que podamos, Señor, dar buena razón a aquel que nos pida, Señor, razón de tu palabra.
Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, mi Dios amado, para que salvemos muchas almas para ti, mi Señor Jesucristo. Te damos gracias y te pedimos todo esto en tu nombre. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos nuestro estudio en este libro de Josué. Amén.